sola, o sea, igual me lo hubiera pensado. Raquel, vente, me haces compañía. Me da mucha vergüenza estar sola. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí, estoy muy agradecida tanto a la Diputación como al Concello, claro, de Pontevedra, y muy agradecida también a las organizadoras, a Susana Pedreira y a Diana López Varela por haberme invitado. Me dan ganas de saltarme el guión que tenía preparado y contar otras cosas, porque me da la sensación de que sería bastante más entretenido. Pero bueno, voy a ver si consigo guardar un equilibrio entre lo que había pensado contaros, que tiene que ver con mi propia experiencia, pero también con mi deseo de generar un poco de reflexión en torno a esto, ¿no? de coordinar opinión con una perspectiva feminista o de género. Yo llevo en público, coordinando opinión un poquito más de un año, o sea que no llevo demasiado tiempo, pero he escrito mucha opinión para digitales en los últimos años de mi vida, para público, para contextos, para La Marea, y durante bastantes años también hablaba en tertulias en Onda Cero, en el programa de Julia Otero, o sea que esto de la opinión pues lo llevo haciendo un tiempo, ¿no? Llevo mucho tiempo dando opinión y ahora dándola y coordinando. Yo me alegro muchísimo de que estemos aquí, me parece que esta es una iniciativa maravillosa, necesaria, que tiene que haber esto todo el tiempo y en todas partes, es decir, que las mujeres tenemos que podernos reunir para hablar de lo que pasa, en este caso de lo que pasa en el ámbito del periodismo y concretamente de la opinión, y creo que cada vez va a ser más necesario porque la situación se está complicando bastante. Creo que todas somos muy conscientes de eso y en este sentido yo, la verdad, lo que traía eran sobre todo malas noticias, por lo menos desde el ámbito en el que me encuentro y además viendo el mundo así en primera línea, desde el periodismo, las noticias son malísimas, son muy malas. Estas jornadas nacieron en el año 2018, es un año importantísimo para el feminismo de la tercera o de la cuarta ola, según como queramos tirar para atrás, porque es el año del Me Too y parecía que había una efervescencia muy fuerte a escala global y que se estaba avanzando en una agenda feminista, además de un feminismo popular, digamos, en el que cabían muchos planteamientos y sensibilidades distintas. Pero al mismo tiempo, de forma simultánea, en 2018 ya Trump había ganado unas primeras elecciones en Estados Unidos, y en 2018 ya estaba habiendo un cuestionamiento muy fuerte, incluso dentro del propio feminismo, sobre el alcance que iba a tener el Me Too y sobre en qué medida no iba a generar una reacción. ¿No? Esto se ha comentado antes aquí también por mis predecesoras. Estamos en un momento de reacción, desde el mismo momento, o sea, en paralelo, digamos, a la emergencia de ese feminismo, hay ya una reacción frente a él, ¿no? También han comentado, creo, Antía, never forget los amigos de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, esto tenemos que tenerlo todas muy presente. Y esta reacción frente a un feminismo popular de amplio espectro se está intensificando en los últimos años pues por el auge de las extremas derechas y del pensamiento reaccionario, que además ellos sí han conquistado espacio en las instituciones, sí han conquistado espacio en la conversación pública a través de medios de comunicación, de páginas web compradas y, por supuesto, a través del control de los algoritmos. Entonces, en este sentido, como digo, muy malas noticias. Yo creo que el feminismo popular, en el que depositamos muchísimas esperanzas hace unos 7 u 8 años, no ha llegado donde sí ha llegado la misoginia popular. Porque además las extremas derechas han utilizado el feminismo como centro, digamos, argumental en sus batallas culturales. Y más malas noticias, han ganado sus guerras culturales, las han ganado absolutamente todas. Malas noticias también traigo con relación al periodismo. La cultura periodística está atravesada por el género, es una cultura generizada y es elitista. Y por tanto la cultura opinativa también es elitista y está generizada. Pensábamos que las redes sociales, pensábamos hace 15 años, 18 años como mucho, que las redes sociales iban a servir para democratizar la opinión, el pensamiento, incluso pensábamos que iban a democratizar el conocimiento. No ha pasado nada de esto, las redes sociales han servido para fracturar
a las sociedades para difundir fake news y desinformación y para desprestigiar la agenda feminista y las distintas sensibilidades que cabían hasta hace no mucho dentro de ella. Entonces, con este panorama, las mujeres lo tienen muy complicado para opinar porque o bien no pueden intervenir en el debate público por falta de recursos materiales o simbólicos para hacerlo, o porque temen las consecuencias de estar en el debate público, es decir, de tener una presencia en el debate público, o bien lo hacen, pero lo hacen bajo parámetros que no contribuyen a cambiar los marcos patriarcales que nos oprimen. Esto es lo que yo me he venido encontrando y sobre esto es sobre lo que vengo reflexionando en el último año. O no están, o están de manera muy limitada y coartándose y autocensurándose porque tienen miedo a las consecuencias que pueda tener esto en forma de ataques misóginos, o directamente lo que hacen, digamos, no tiene excesivo recorrido. Siento expresarlo en estos términos. Bueno, el añorado Mark Fisher señaló en una reseña a un libro de Nick Couldry que publicó en el año 2011, que se titula Speak to Me, es un texto corto, pero yo siempre lo tengo muy presente, que la cultura corporativa neoliberal, y no olvidemos que los medios de comunicación también somos empresas, constantemente nos invita a participar, a unirnos al debate, a hacernos oír, pero esta invitación es tramposa, decía Mark Fisher, en la medida en que los términos del debate están configurados de forma que no solo no cuestionan el neoliberalismo, sino que contribuyen a su perpetuación. Esto supone muy a menudo que las mujeres y las disidencias sexuales también hablan, pero no son escuchadas. Sus opiniones son consumidas, pero no son atendidas. Y yo, cuando coordino y me hago cargo de opiniones escritas por mujeres, me doy perfecta cuenta de esto. No en todos los casos, pero sí en una parte muy importante de ellos. Opinar es una forma muy concreta de intervenir en el debate público, tenemos que tener esto presente, aunque sea un lugar común, una forma muy, muy concreta. El espacio de opinión es el lugar donde las élites comunicativas debaten sobre cuestiones de interés general desde posiciones distinguidas y que les permiten moldear la opinión pública e influir en la acción política. Opinar en un medio escrito es escribir, claro, tribunas y análisis sobre temas de actualidad, sobre cuestiones de relevancia política, social o cultural. Se puede hacer de muchas maneras. En general, mi experiencia es que las mujeres tienden a escribir tribunas o columnas en dos registros particularmente. Uno es el del testimonio personal, a partir del cual ellas avanzan, digamos, análisis de tipo básicamente social, y otro es algo así como, yo he anotado aquí, comentario político-literario. Hoy, por ejemplo, yo aquí siento que tengo a dos mujeres representando esto mismo, ¿no? Con Diana López Varela trabajamos mucho la crítica social específica, porque trabajamos mucho temas que tienen que ver con sus intereses y con una perspectiva claramente feminista. Con Antía Yáñez yo he trabajado menos, pero he trabajado en algún momento, y Antía es una persona que podría entrar dentro de mi categoría comentario político-literario. De hecho, ella ha hecho unos perfiles maravillosos de políticos gallegos y estarían un poco digamos, en ese apartado, por llamarlo de alguna manera. Los hombres dominan todos los demás y los demás son más. Los hombres hacen crítica social específica, crítica social genérica, hacen tribunas políticas, hablan supuestamente desde el expertise. Cuando no tienen el expertise da igual porque ellos hablan también. Dominan todo lo que llamamos lo político. Normalmente las mujeres están más encaminadas hacia lo social. Yo muchas veces me pregunto si para que las cosas no fueran diferentes no haría falta no tanto que ellas hablaran de otros temas, cuanto que le concediéramos a los temas que ellas tratan la importancia que de verdad tienen. Y eso implicaría revolucionar la propia jerarquía del periódico y ver el periódico como otra cosa diferente y entender también la comunicación como una herramienta al servicio de estrategias emancipatorias. Y esto no siempre es así, también porque los periódicos, vuelvo a decir, son empresas. Opinar para las mujeres no es nada fácil. Esto que pone 21:05 quiere decir que tengo 21 minutos. Vale.
No es fácil tomar posición o partido porque muy a menudo se encuentran con que no tienen la posibilidad de hacerlo porque no tienen los recursos materiales o simbólicos para hacerlo. Por ejemplo, yo espero que no les importe, voy a utilizaros a vosotras como ejemplo porque otros no están aquí, igual se enfadan. Pero yo sé que Diana y Antía son madres y lo sé porque cuando han trabajado conmigo me han tenido que decir: ahora no puedo escribir, tendrás que esperar a la noche para que te mande las cosas. Los hombres con los que trabajo, que numéricamente son más que las mujeres, nunca me dicen cuándo trabajan y generalmente además trabajan a cualquier hora del día y lo tienen todo listo muy rápido y pueden escribir sobre cualquier tema. Las mujeres con las que trabajo necesitan más acompañamiento, cosa que no me molesta en absoluto, al contrario, entiendo que así es una labor, digamos, bilateral y que nos enriquece a todas, pero es verdad que preguntan mucho más de qué quieres que escriba, están mucho más abiertas a que yo les plantee un tema o les diga que preferiría que no a una propuesta que me hacen. Es otra manera totalmente diferente de trabajar y para ellas es mucho más difícil, objetivamente es mucho más difícil. También porque están muy precarizadas, ¿no? Diana lo mencionaba hace un momento, ella tiene muchas personas para las que trabaja. Esto quiere decir que tiene muchos empleos distintos y todos muy mal pagados. Y claro, si además eres madre y tu pareja, por lo que sea, que tiene también que ver con la distribución de los roles de género, con el patriarcado, tu pareja tiene un trabajo más estable, pues lo normal es que tú seas quien escribe en casa, y en casa es donde están los hijos, ¿no? Y entonces serás quien escribe en casa, pero también te ocuparás de más cosas de la casa. Y esto me lo encuentro todo el tiempo. O sea, es como trabajan las mujeres que trabajan conmigo, la mayor parte de ellas, sobre todo en ciertos tramos de edad. Por otro lado, para ellas tampoco es fácil asumir el riesgo de los señalamientos y de las críticas que no solo se dirigen hacia las ideas que ellas tienen o expresan, sino que se dirigen directamente hacia sus personas. Y esto es muy importante también que lo entendamos. Las mujeres necesitan una mayor protección, no solo un mayor acompañamiento, una mayor protección también, porque las mujeres estamos históricamente saturadas de identidad. No podemos, digamos, superar la identidad que otros nos imputan, ¿no? Que proyectan sobre nosotras. Estamos como en una especie de proceso de definición permanente. Los hombres pueden evolucionar, nosotras no, nosotras tenemos que ser siempre la mujer. Cuando una mujer opina, no es Diana López Varela o Antía Yáñez, es la mujer. Así es como se las percibe socialmente. Las opiniones engrandecen a los hombres, a las mujeres las comprometen. Se convierte en una especie de lupa gigantesca a través de la cual las miran. Y claro, cuando te miran con una lupa, pues en general lo que encuentran son defectos, son carencias. Entonces las mujeres que opinan tienen carencias. Los hombres que opinan son magníficos, son estupendos porque son capaces de hablar de cualquier cosa. Esto implica al menos dos problemas distintos que afectan a la representación de las experiencias y de las subjetividades de las mujeres en el espacio de la conversación pública. Uno muy evidente es el de que hay un menor número de mujeres escribiendo y el otro es el de la especialización de las mujeres en temas que se consideran típicos de la agenda feminista, desde la violencia de género hasta la brecha salarial, pasando por la precariedad laboral o la feminización de la pobreza, por poner unos cuantos que a mí personalmente también pues, me interesan especialmente. O sea, menos mujeres opinando, las que lo hacen mucho más especializadas, ¿no? Mucho más centradas en estas cuestiones concretas. No es solamente que la forma en cómo escriben, como conté antes, es distinta, sino que también los temas que tratan son mucho más específicos. Bueno, ya lo dijo Maribert en este libro que seguramente muchas habéis leído, Mujeres y Poder, por cierto, también de 2018, muchas cosas pasaron en 2018. La relación entre las mujeres y el discurso público es culturalmente incómoda, decía ella. Evidentemente esta relación ha cambiado mucho con el tiempo. El discurso público es un artefacto de la modernidad, es decir, de la contemporaneidad. Antes de que existiera discurso público había espacios en los que las mujeres podían hablar, sobre todo en el ámbito doméstico, y otros en los que no, más cercanos al ágora pública. Cuando las mujeres alzaban la voz en esos otros lugares, en nuestro entorno occidental eran inmediatamente silenciadas.
Las mujeres durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII fueron muy silenciadas por la Iglesia, fueron muy silenciadas por las fuerzas vivas. A partir del XIX más o menos, como digo, cuando se inaugura la modernidad, las mujeres empiezan a querer hablar en eso que surge como esfera pública. Pues en España tenemos a una columnista, como diría ella, de categoría, Emilia Pardo Bazán, queriendo hablar todo el tiempo, ¿no? Y reclamándole a sus contemporáneos hombres que ella quiere hablar, que quiere tomar la palabra. Las mujeres han ido tomando la palabra en los siglos XIX y XX y en el XXI. Hemos ido conquistando la palabra. Pero no sé hasta qué punto lo que hemos generado es un soliloquio. Esto es una cosa que a mí me obsesiona como coordinadora de un espacio de opinión. No sé hasta qué punto estamos en un soliloquio y no hemos conseguido todavía entablar un diálogo con esa otra parte de la sociedad que nos oye pero que no nos escucha, ¿no? Esto es una cosa sobre la que, si queréis, podemos hablar después. Nos tenemos que dar cuenta de que, como dice Gilly B.K. en un libro que yo me compré, porque soy así de cándida, a pesar de tener ya una edad, soy muy cándida, y cuando me contrataron para coordinar la sección de opinión pública, me compré un libro, pensando yo, tengo que leerme este libro para yo, como si yo ya no hubiera leído muchos libros y hubiera hecho mucha opinión, pero bueno. Pero es verdad que es un libro que está muy guay y que ahora lo he recuperado para pensar un poco qué os iba a contar aquí. No se ha traducido al castellano, es una pena, pero se titula Gender, Media and Voice y es un libro que se publica en 2020. Y en este libro su autora, Gilly B.K., dice cosas muy interesantes, por ejemplo, las razones por las que las personas pueden no tener el tipo de capital simbólico que las posiciona como líderes de opinión no tienen que ver con sus déficits individuales, sino con un terreno cultural más amplio que es misógino, es racista, es capacitista, es clasista y es queerfóbico, porque también, si queréis, podemos hablar de que a día de hoy no tengo ni una opinadora racializada en la sección. Y lo difícil que es tenerla, que no es porque yo no la busque, es que es muy difícil porque no se sienten seguras ni protegidas, por más que lo intentemos, ¿no? Esta autora que os digo, Gilly B.K., habla de injusticia comunicativa. Me gusta este concepto porque creo que transmite bien todo lo que estoy contando. La injusticia comunicativa tiene dos dimensiones. Opinar supone una experiencia contradictoria para las mujeres porque a menudo se ven en la obligación de tomar la palabra y al mismo tiempo este acto siempre está en cierto modo condicionado por la posibilidad de la violencia y otro tipo de repercusiones misóginas. Y esto es algo también que me ha hecho a mí pensar mucho, porque yo presiono a muchas mujeres para que escriban. O sea, realmente presiono a las mujeres para que escriban. O sea, les digo, no te das cuenta de que donde tú no estás va a haber siempre un hombre, tu voz es muy importante, esto es de vital importancia que tú opines. Yo me doy cuenta de que presiono y muchas veces no tomo en consideración el temor que ellas sienten a las consecuencias que tiene tener una voz pública. Soy desconsiderada con ellas. O sea, esto es una cosa que también venir aquí me ha hecho pensar en esto y me parece interesante y también os estoy muy agradecida de traerme, porque esto son cosas que también mi trabajo cotidiano no me permite detenerme, ¿no? O sea, yo quiero hacer mi trabajo, entonces no tengo mucho tiempo de reflexionar a veces sobre cómo lo hago. Y es importante que yo también me dé cuenta de esto, ¿no? De cuánto presiono a las mujeres. Y lo hago mucho, lo hago mucho. Muchas mujeres dejan de opinar o se inhiben de hacerlo porque no quieren pagar el precio, como digo, que supone tener una voz. Y esto es un problema porque tener voz debería ser parte esencial de nuestra humana condición. Tener voz implica transitar un proceso de encarnación y de subjetivación fundamentado socialmente, dado que el valor de una voz, es decir, la autoridad y la legitimidad, depende de su conexión con las normas sociales y culturales y las condiciones simbólicas y materiales. Sin voz estamos condenadas a la invisibilidad, carecemos de existencia social y esto es muy grave. Y yo por eso también me pongo pesada, pero al mismo tiempo me doy cuenta y he vivido, o sea, quiero decir, he tenido experiencias muy concretas de lo que ha significado presionar a mujeres para que hablaran, ¿no? Y de cómo ellas se van retirando después poco a poco, porque se sienten incapaces de adquirir según qué compromisos, ¿no? Y de, como digo, afrontar también según qué consecuencias. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Sería un poco la cosa, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, en ese libro que os digo, tan conocido de Mary Berth, ella dice que el problema no es que las mujeres no tengamos voz,
El problema es qué podemos hacer para analizar las fallas y las fracturas, ¿no?, de un sistema que no nos deja hablar en nuestros propios términos. ¿Qué podemos hacer? Sería la pregunta que yo os lanzo ahora porque tenemos, creo que, oportunidad de hablar un poquito al respecto. Yo la verdad es que no lo sé, porque también tengo todavía peores noticias. El avance de la extrema derecha y el pensamiento reaccionario y el clima belicista y militarista que se vive está teniendo una implicación clara para mí, que estoy trabajando en un medio progresista y feminista. Imaginaos en otros medios lo que debe estar pasando, que es que hay un desplazamiento de los temas de interés hacia todo lo que tiene que ver con la política dura, vamos a llamarlo así, y por la geopolítica. Y además hay una remasculinización de la esfera pública, porque el clima de guerra en el que estamos adentrándonos lo favorece. ¿Qué estoy percibiendo yo desde más o menos el principio de año? Cada vez más hombres quieren opinar. Había hasta hace no muchos meses un poco como de autocontrol. Ahora tengo un aluvión de señores que quieren opinar, porque de geopolítica los señores saben una barbaridad. Da igual que no hayan leído un libro en su vida sobre el tema, o que hayan leído 3 o 10, o que a lo mejor ciertamente tengan un criterio y una opinión y un parecer, y que incluso tenga hasta relevancia. Pero es que son muchos, y tienen mucho tiempo para estas cosas. Y es muy difícil, a cambio, encontrar mujeres que quieran enfocarse en este tipo de cuestiones, porque se sienten sobrepasadas y porque se sienten, pues por esto que comentaban antes también las compañeras, el síndrome de la impostora, que yo decía también la compañera que universalizarlo. Yo, sin embargo, soy partidaria de abolirlo, porque ya está bien también de tener síndromes. O sea, ya está bien también de patologizar hábitos que tenemos que se los debemos a la sociedad en la que vivimos y, en este caso, al orden patriarcal. Entonces, no asumamos ni siquiera el lenguaje patológico para hablar de las desigualdades y las barreras con las que nos enfrentamos las mujeres y las disidencias cuando queremos, y no os digo nada si esto intersecciona con clase y con raza, cuando queremos hablar y tener voz y dar nuestra opinión sobre las cosas, ¿no?, que importan. Bueno, pues yo, como he corrido, no sé. Bueno, ¿qué podemos hacer? Decía yo, pues que no lo sé, también me contesto yo aquí misma, digo, pues no lo sé. Yo he venido con malas noticias, os decía, sobre todo, la verdad que sí, que he venido con muy malas noticias. Bueno, también noto que mi relación con los hombres que opinan en la sección también tiene, o sea, mi experiencia puede ya tener bastante relación también con mi edad. Me imagino que si yo, en lugar de estar haciendo este trabajo con 51 años que tengo, lo estuviera haciendo con 37, sería todo más difícil. Eso también me parece importante. Es verdad que la edad me ha permitido también tener una relación más impositiva con los hombres con los que trabajo, que con todo y con eso no es fácil muchas veces, pero bueno, se va consiguiendo. Y quizá lo que más me cuesta en este punto con ellos es explicarles que se hagan a un lado. Eso cuesta muchísimo, que se hagan a un lado, o sea, que dejen... O sea, todavía hay señores que me pueden escribir un análisis del último 8M, perfectamente, ¿eh? y lo mandan. Y además dicen, bueno, yo como mi enfoque era sociológico no pensé, pero es que no eres enfoque solo, eres también una subjetividad, o debería serlo, ¿no? Y sí, es la subjetividad de un catedrático de sociología, pero no dejas de ser una persona mayor que representa toda una serie de cosas. El enfoque no lo es todo, en opinión, ¿no? También importa la subjetividad, importa la experiencia. Bueno, yo os traía así como para acabar y bueno, con un poco de alegría o de no sé cómo llamarlo, sí, de alegría. Es que no me alegra mucho, pero bueno. Bueno, estimulante, es estimulante. Leer a Bell Hooks es estimulante. A mí, siempre que me encuentro muy decaída, yo leo a Bell Hooks. A cada una, pues por lo que le da. Yo además me la leo mucho, me la leo en inglés, me la leo en castellano, me gusta mucho. Es una persona que, por lo que sea, me resulta inspiradora. Ha habido mujeres de las que he aprendido muchísimo, intelectuales. Para mí, la intelectual feminista más importante
es Joan Scott, que es una historiadora, y sin embargo, pues Joan Scott no me inspira lo que me inspira Bell Hooks. Entonces yo cuando me desespero y cuando preparé un poco esta intervención acabé así un poco de bajona, ¿no? También por el momento que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Y porque, como os digo, trabajando en un periódico tienes presente lo que está pasando a las 24 horas del día y no estoy emocionalmente en mi mejor momento. Es lógico que esté afectada, nos pasa a casi todo el mundo que estamos trabajando en medios. Pues volví sobre Bell Hooks y entonces solo os quiero recordar que ella dice que además ahora ya como está toda traducida, hay un volumen de ella que han llamado Respondona, que es una traducción que es muy simpática de esta expresión que utiliza Speak Out. Dice en ese volumen que hablar es un acto de resistencia política, es una forma de iniciar el camino de la sanación. Hablar es la manera de que las mujeres dejemos de ser objetos y pasemos a ser sujetos, y hablar es también el modo de adquirir conciencia política. Por tanto, tenemos que hablar, tenemos que opinar, tenemos que hacerlo en la medida de lo posible saliendo del soliloquio al que nos hemos acostumbrado, porque hay mucho soliloquio. Ahora más que nunca tenemos que hablar para ser escuchadas, tenemos que imponernos, y para eso hay que hacer un trabajo con la vulnerabilidad de las mujeres y de los feminismos muy serio, pero este es otro tema y es un jardín en el que no me voy a meter. Tenemos que imponernos, decía, porque el horizonte es muy oscuro. Las feministas tenemos, creo, hoy, a pesar de nuestras diferencias, que son muchas, un mensaje y tenemos una inercia política que se tiene que poder resumir en que todas las vidas importan. Todas las vidas importan. Este es el mensaje feminista que creo, en torno al que creo que tenemos que reunirnos otra vez todas, pues por este contexto que digo reaccionario y belicista en el que nos encontramos. Y tenemos que decirlo, tenemos que decir que todas las vidas importan. Con esto ya yo quiero terminar a 4 minutos y así dejamos más tiempo para el debate. Gracias. Gracias, Noelia, qué charla más interesante, cuánto aprendemos contigo, creo que todas. Os quiero recordar, antes de pasar a las preguntas, que los libros de Noelia están en ese punto de venta de libros, junto con los de las otras compañeras que tienen libro publicado, en la entrada del teatro principal, y que se pueden comprar, e incluso supongo que las ponentes os los podrán firmar en un ratito. Bueno, quería dar paso a las preguntas. No sé si hay alguien del público que le apetece preguntarle algo a Noelia, que nos lo haga saber, que levante la mano. Ahí hay una compañera. Hola, gracias, Noelia. Mi pregunta es, que soy lectora de opinión, especialmente Me Gusta, de Público, y tengo el vicio o la mala costumbre de, después de leer el artículo, voy a los comentarios para ver qué opina la gente que ha leído eso, si lo ha interpretado como yo lo he interpretado, no sé. Y yo, como feminista, también me encuentro que no son los mismos comentarios los que reciben normalmente las mujeres que opinan que la de los hombres que opinan, y sobre todo los comentarios que reciben por parte de hombres esas mujeres. Y siempre me quedo con la duda de, ¿contesto? ¿Pongo mi comentario a favor o en contra o no? Me parece como una falta de respeto opinar en contra de la persona que escribe. Como coordinadora de opinión para el medio, ¿qué es lo mejor? ¿Que se opine? ¿Que no? ¿Tú ves esa diferencia entre cómo los comentarios de hombres y de mujeres a hombres y a mujeres? Sí, muchas gracias por tu pregunta y por leer Público. Sí, son totalmente distintos, totalmente distintos. Bueno, esto tiene que ver con lo que trato de explicar antes. Yo creo que a los hombres no se les juzga por lo que opinan, a las mujeres sí. No solamente se las juzga, sino que se las define por lo que opinan. Y luego, hay una violencia simbólica hacia las mujeres descomunal. En medios, en las redes sociales, es muchísimo mayor. Pero eso os pasará a vosotras. Si tenéis perfiles en redes sociales, yo siempre cuento que cuando hace tiempo, tampoco tanto, hace a lo mejor 5 o 6 años, lo cuento porque es algo que tengo como muy observado. Bueno, cuando estaba en la tertulia de Julia Otero,
los comentarios que recibía en redes de odio, cuando ya empezó la cosa a ponerse muy dura, tenían más que ver con mis puntos de vista, ¿no? O sea, que era una mujer de izquierdas y feminista y todo esto. Y sin embargo, con el tiempo, ahora ya no entro ahí, pero de vez en cuando me cae alguna, y son categorizaciones de mi persona. Y entonces ya no es sobre lo que pienso, sino sobre quién parezco ser en función de lo que pienso. O sea, que se ve ahí también cómo se han ido, ¿no? O sea, cómo esta reacción es contra el feminismo también, contra los avances feministas, en el sentido de las mujeres estamos empezando a salir de la inmanencia, es decir, a sublevarnos contra la idea de ser solo una mujer opinando y no ser Diana López Varela o Antía Yáñez opinando. Pues ahora nos están queriendo colocar otra vez en la situación de ser una mujer que opina. Y entonces las respuestas y los comentarios que recibes ya no tienen que ver con los argumentos y con el contenido de lo que planteas, tienen que ver directamente con el hecho de que seas una mujer. Charo, no sé qué, bueno, estas cosas, ¿no? Sí, sí, yo noto la diferencia. Y luego, la verdad, como lectora no sé qué haría. O sea, yo en general ya rehuyo los debates en esos espacios, ¿no? Porque además creo que están tan intoxicados que no me parece que valga la pena. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Había por aquí también... Sí, creo que hay alguna pregunta más. Ah, y ahí. Pero hay outra persona ali. Sí, sí, sí. Da igual. Vai haber tempo para as dúas, eh? Bueno, sería una pregunta doble. Bueno, yo soy, bueno, no sé si prefieres que te haga las dos preguntas a la vez y después me respondes, una por una, como... Lo que prefieras, me da igual, lo que te... La primera pregunta sería, bueno, por lo que hablabas antes, las mujeres periodistas, ¿no? Las que trabajáis en opinión, normalmente hablabais que os dirigíais más a temas sociales, temas de feminismo, de, bueno, maternidad, de experiencia como mujer, violencia de género y demás. Y sin embargo el resto de los ámbitos están un poco más, como que no tenéis oportunidad de hablar tanto de ese ámbito. Entonces, realmente, no sé si es por un tema de si las mujeres quieren hablar, prefieren no hablar de esos otros temas o no se sienten como suficientemente con la suficiente experiencia como para hablar de esos temas, o si es por un tema ya que socialmente no se te deja, ¿no? Y por otro lado, también quería pensar que los hombres dentro del periodismo pues habrá de todo tipo de temas, pero ellos no escriben de temas sociales por una falta de interés de temas sociales o porque se encuentran como las mujeres que como que no se sienten capacitados para hablar de esos temas. Sí, sí, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, tus dos preguntas. Ah, esta es la primera. Es larga tu pregunta, muy interesante, muchas gracias por hacerla. Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. O sea, por un lado, las mujeres tienden a encontrarse más seguras hablando de temas con los que les parece que tienen una relación mayor de cercanía o proximidad, y lo social es que es como el paso siguiente a lo doméstico. Es que estamos todavía ahí, o sea, habría que seguir transitando en esa dirección. Y por otro lado, yo creo que también las mujeres ven, o sea, hacen una lectura de la realidad en la que tienen, por ejemplo, que desarrollarse profesionalmente. Entonces ven que en los medios la mayor parte de las firmas son de hombres. Cuando se trata de hablar de política con mayúscula o ahora, como os digo, de política internacional y de geopolítica, entonces se inhiben. Yo ahora estoy buscando siempre desesperadamente mujeres que hablen de geopolítica y estoy segura de que tiene que haberlas. Yo estudié en una facultad de ciencias políticas y estaba llena de mujeres y muchas hicieron la especialidad de internacional. ¿Dónde están esas mujeres? Habrá mujeres que quieran escribir. Me pongo en contacto con ellas y con las que hay, digamos, que estén activas en estos ámbitos.
y es muy difícil que quieran. Las que están en la universidad están muy sobrepasadas de trabajo burocrático, tienen familias, les da miedo opinar. Ahora con el tema de las extremas derechas, por ejemplo, en Público hemos montado un especial sobre reacción y avance de la extrema derecha en, sobre todo, Europa y Estados Unidos. Y yo me he empeñado, porque he trabajado en la coordinación, que hubiera como poco la mitad de mujeres, pero no por un tema de cuotas, sino porque es que estaba segura de que teníamos que poder encontrar mujeres que trataran los distintos aspectos que queríamos que se incluyeran en el especial sobre este asunto. Pues algunos noes que he recibido tenían que ver con, directamente, la exposición pública me da miedo tratándose de estos temas. Ojo, por eso decía que esto que en 2018 era problemático, en 2025 y 2026 va a ser muy problemático. Si ya en 2020 no había mujeres hablando de política internacional, en 2025 y 2026, hablando de extremas derechas, que es un tema importantísimo, va a haber cada vez menos mujeres, porque la agresividad con la que esos sectores sociales y políticos responden, sobre todo cuando estás trabajando en un medio de izquierdas, es brutal. Y entonces no quieren dar su opinión. Entonces creo que se trata de una convergencia de ambas cosas. No sé si he respondido. Sí, gracias. No sé si tiene otra pregunta ella o pasamos... bueno, sí, vamos a alternar. Creo que hay otra persona, otra compañera que es Inés Martín Rodrigo, que estará por la tarde también con su propia ponencia. Ah, ¿tienes que sostenerlo tú? ¿Por qué? ¿No me dejas que lo coja yo? Vale. Inés, que no te ven capaz de coger el micrófono. No, pobre, le habían mandado esto. Hola, Noelia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que ha sido un placer escucharte. Gracias. Esto que estás planteando, tú te has autodefinido como periodista de izquierdas y feminista. Y eso me ha hecho preguntarme una cuestión que me llevaba rondando desde que has hecho esa doble categorización sobre lo que escriben las mujeres que opinan, que la primera tiene más que ver con ese universo femenino o esos temas mal llamados femeninos, y la segunda tiene que ver con, creo que has dicho, escribir sobre política de un modo literario, ¿no? Más o menos, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, desde que has hecho esa categorización, yo me lo iba planteando, y cuando tú te has autodefinido de ese modo, ya la pregunta como que se me ha hecho muy evidente, y es, ¿tú crees que esto de lo que has hablado, esta problemática que has planteado, la sufren, porque en realidad se trata de sufrir, igual las periodistas opinadoras conservadoras? No. Creo que no, y creo que sufren otras cosas. Gracias. Gracias a ti. Es una pregunta súper importante. Yo creo que sufren otras cosas. Por ejemplo, creo que en un medio de derechas no se van a dar los debates que nosotras hemos podido vivir en los últimos tiempos en torno a las distintas sensibilidades feministas que hay en la sociedad hoy por hoy, y a un poco cuál iba a ser nuestra posición editorial respecto de estos temas. Estoy segura de que eso en un medio de derechas no está pasando, está habiendo otro tipo de debates. También me doy cuenta, hablando con compañeras que trabajan en otro tipo de medios, que están más generizados, y que yo cuando estoy en el periódico, o sea, en las reuniones del periódico, tengo una posición de autoridad como feminista. Estoy segura de que en otros medios con otras orientaciones ideológicas eso no pasa. Claro, aquí sí pasa, porque hay un compromiso que es una declaración de intenciones y es también una marca de identidad de la propia cabecera. Entonces no podríamos no ser consecuente con eso. Es un medio dirigido por una mujer, Virginia Pérez Alonso, es una mujer feminista. Entonces yo me enfrento a estos problemas. Me imagino que compañeras en otros medios diferentes se enfrentan a otro tipo de problemas, y me consta, ¿no?, por conversaciones que mantienes, y sé lo que pasa en otros lugares. Pero claro, os cuento un poco lo que pasa en el mío, que también es un poco un espacio
vinculado a otros activismos que yo tengo. Entonces, claro, no es una reflexión que traigo solo como trabajadora en un periódico, sino también como persona que siempre ha estado vinculada al pensamiento de izquierdas, ¿no? A través de los libros, de los talleres, del teatro y de todo lo que he hecho, ¿no? Pero me parece una pregunta súper interesante porque estaría muy bien, a lo mejor haber hablado yo con otra compañera de otro tipo de medio, con otra orientación, como digo, ideológica, porque seguramente hubiéramos encontrado experiencias distintas, ¿no? Sí, lo decía sobre todo porque yo tengo la sensación de que ese miedo o ese temor a la exposición pública, ese miedo a Lo decía sobre todo porque ese miedo a la exposición pública que lleva a muchas mujeres opinadoras pues a no escribir sobre ciertos temas o simplemente no escribir y con lo cual permanecer calladas y renunciar a su propia voz, yo no lo percibo igual en periodistas conservadoras que lejos de haber caído en ese miedo lógico, ¿no? y que yo comprendo, igual que tú comprendes, pese a que tu labor es recopilar esas voces y que sean escuchadas, etcétera, etcétera. Como digo, en lugar de haber caído en ese miedo, voy a utilizar una palabra, se han empoderado en los últimos años y de la misma manera que otras se han tenido que replegar hacia los cuarteles de invierno, si quieres, por seguir utilizando tópicos, ellas en cambio se muestran cada vez más, digamos, beligerantes en sus opiniones y cada vez más cerca de esos señores que lo saben todo sobre geopolítica y sobre energía nuclear o los aranceles trampistas, ¿no? No sé si tú también tienes esa sensación, ¿no? Es decir, la política y la ideología como o bien escudo protector o bien como arma de destrucción masiva. Tengo esa sensación y además creo que todo esto que has descrito se parece muchísimo a la década de los 80, que es otra década hiper ultra conservadora y también de involución, pero que es esa década en la que algunas mujeres de alguna manera hipostasían a la mujer. Entonces, que Margaret Thatcher, que era la gran reaccionaria, fuera una mujer, a todo el mundo le mandaba el mensaje de que es que el pensamiento conservador era emancipatorio. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Entonces tenemos a muy pocas mujeres, seguro que todas estamos pensando en los mismos nombres, en esos lugares de extraordinario poder, con planteamientos pues de hard power y muy, muy patriarcales. También pensemos que la opinión está atravesada por otro tema, digamos, más específico del sector, que es esto que decía Bourdieu, ¿no? Hay dos tipos de opinadores, los consolidados y los expectantes, los aspirantes. Las mujeres siempre están del lado de los aspirantes, masivamente, desde un punto de vista cuantitativo, y los consolidados suelen ser hombres. Acuérdate del libro de Ignacio Sánchez Cuenca, La desfachatez intelectual, esos análisis de los opinadores en España. Había una Pilar Cernuda y alguna otra más, pero es que la opinión en España eran hombres, en los dos grupos grandes mediáticos, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, me parece muy interesante que nos demos cuenta, ¿no?, de eso, porque claro, yo cuando pienso en mujeres que opinan, pienso en personas racializadas, personas LGTBIQ+, personas y que interseccionen, y mujeres que tengan distintas posiciones sociales y que vayan a hablar de distintos temas. Pero por otro lado tengo la demanda de los lectores, y la demanda de los lectores, ya os digo, cada vez ahora más van a ser los temas de la guerra y el hard power, y entonces a ver cómo hacemos ahora, ¿no? Porque ya os digo que vengo notando estas semanas es espectacular, o sea, la cantidad de señores que te escriben para decirte que ellos te van a contar el acuerdo de paz de Ucrania con Rusia y las consecuencias que esto tiene, la voladura del Nord Stream, saben absolutamente de todo, de todo, de todo. Es una cosa...
Hablaba al respecto de este diálogo que estáis manteniendo tan interesante. También tuvimos, creo que hace un par de años, a María Martín, que publicó un libro que se llama La desfachatez machista y que también analizaba cómo los hombres opinan también de todo, y me pareció pues una analogía interesante. También estuvo aquí en Mujeres que Opinan. Me gustaría, antes de cerrar, darle también la palabra por última vez a esta compañera, porque creo que se quedó una pregunta por hacer. Y cuando acabemos, pues ya nos vamos a ir a comer, porque a Noelia, que es una mujer interesantísima, la estamos haciendo trabajar un montón. No, yo estoy encantada, estoy feliz de estar aquí. Bueno, aprovecho que llevas la coordinación tú de un sector de opinión, pues para preguntarte un poco sobre el trabajo de mujeres y hombres, ¿no? Pues, por ejemplo, yo entiendo que vosotros en vuestro periódico trabajan libremente, hombres, mujeres, en cualquier tipo de sección. Entonces, yo no sé cómo lleváis dentro del periódico el tema también de la conciliación familiar, ¿no? Porque creo que también sería, tú como mujer y trabajando dentro de un periódico con un punto de vista feminista, pues para que no afecte al periódico, ¿cómo se lleva esa conciliación familiar? Y comparado con otros periódicos, ¿no? Que como decías, que pues muchas veces en muchos periódicos pues es complicado, sobre todo cuando la mujer es la que asume los cuidados en el hogar, esa conciliación. Entonces, quería saber si dentro de vuestro periódico, que tenéis un punto de vista feminista, ¿cómo es esa conciliación familiar? Claro, si los hombres también concilian o si hay alguna consecuencia con este tema de la conciliación o algún tipo de... Bueno, ¿cómo es la conciliación dentro de este ámbito, dentro de vuestro periódico? Pues, a ver, el periódico, en el caso de Público, se da la circunstancia de que hay una plantilla ahora mismo muy joven, de redactores muy jóvenes, con lo cual no tenemos muchas maternidades en curso ni paternidades, pero justo cuando yo entré a la sección, a trabajar como coordinadora de la sección, había al menos 3 hombres que iniciaron permisos de paternidad. Claro, ahora ya es diferente, la legislación es otra. Entonces, digamos que yo lo que he visto en la redacción es conciliar a hombres, porque, como digo, se da el caso que las mujeres que hay son muy jóvenes y no están todavía en esa situación. O sea, hay una diferencia bastante grande de edad entre los puestos intermedios y la dirección y lo que es la redacción del periódico. Pero si me preguntas, también te puedo decir, como te veo joven, por si te sientes interpelada, que yo sí percibo entre la gente ya de vuestra edad otro tipo de planteamientos con respecto a estos temas, en concreto de la conciliación, porque percibo también que tenéis una percepción del trabajo y una relación con el trabajo que no tiene absolutamente nada que ver con la de otras generaciones más mayores, ¿no? Como la generación a la que yo pertenezco. Creo que, felizmente para vosotros, el trabajo no es condición, digamos, para poseer una identidad y tener una existencia. Buscáis la autonomía y, por tanto, queréis trabajar, pero también queréis disponer de más tiempo libre. Y eso sí lo noto en el periódico. Digamos que más que el tema de la conciliación, en el sentido de cuidados y trabajo, lo que sí noto es una demanda por parte de la gente joven de disponer de más tiempo porque quieren hacer otras cosas y porque quieren descansar. Y eso, pues en mi generación, por ejemplo, no era así. O sea, había una entrega en todos los sentidos mucho mayor. Y creo que esto facilitará las conciliaciones, porque claro, si tú ya entiendes que tu trabajo tiene que estar acotado a una jornada tasada, pues bueno, esto tiene que hacer posible que tú tengas crianzas diferentes a las que hemos tenido otras, ¿no? Yo todavía pertenezco a una generación que fue muy difícil conciliar, pero creo que ahora la situación es diferente, mientras nada cambie. Bueno, muchísimas gracias, Noelia, Gracias por tus respuestas. Gracias a las... Gracias a las participantes también que habéis preguntado, gracias a Melissa y a Fátima
las compañeras que están haciendo la interpretación de signos, por ponerlo todo más fácil para nuestro público. Os recordamos que tenéis ahí en la entrada el punto de venta de libros y también recordaros un poco el programa de la tarde. Estaremos aquí de vuelta a partir de las 5 de la tarde con Aida Bao. Después estará Inés Martín Rodríguez, que la tenemos ya por aquí también entre nosotras. Después vendrán Raquel Marcos y Ana Bosch para cerrar, yo creo que esta primera jornada de lujo. Así que nada, os dejamos comer y os esperamos. Muchas gracias.